El propósito de la asignatura de álgebra es que el estudiante aprenda a identificar, analizar y comprender el uso del lenguaje algebraico en una diversidad de contextos. Iniciaremos diciendo que el álgebra es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las operaciones aritméticas y los números, para crear procedimientos que puedan generalizarse para todos los casos que son semejantes. Para ello, es necesario hacer uso de literales, es decir, letras, las cuales representan valores desconocidos dentro de la misma operación. Todos estos elementos forman parte del lenguaje algebraico, que utilizan las matemáticas para resolver diversos problemas. El lenguaje algebraico es el conjunto de números y letras conectadas por operaciones aritméticas que siguen reglas específicas y permiten resolver problemas en donde hay valores desconocidos, transformando enunciados expresados en lenguaje común a expresiones algebraicas. En el lenguaje algebraico, los números corresponden a los valores constantes conocidos, mientras que las letras son variables y desconocidas. La idea es que mediante su evaluación sea posible encontrar el valor de la variable y resolver el problema planteado. Para ello, el primer paso es identificar el valor desconocido, es decir, la parte variable del problema. Como segundo paso, debemos relacionarlo con la información proporcionada para que, como paso último, podamos construir expresiones algebraicas. Al leer un problema, es posible identificar palabras clave que ayudan a convertir el lenguaje común en lenguaje algebraico, estableciendo las operaciones aritméticas relacionadas con cada una de ellas. Algunas de las palabras que cuando se leen en un problema con lenguaje común nos deben hacer pensar en la operación de adición son suma, más, ganar, aumentar, elevar, más que, más grande que, mayor que, agrandar, crecer, incrementar o ingresar, entre otras. Seguramente se deberá hacer una resta si las palabras que se leen en el problema son algunas de las siguientes: diferencia, menos, menos que, perder, disminuir, bajar, más bajo o más pequeño que, menor que, acortar, depreciar, decrecer, egresar, entre otras. La multiplicación, operación representada por el símbolo clásico de la X, pero que en este nivel ya no es utilizado, también se representa con paréntesis, corchetes, llaves, un punto o un asterisco. Y es una operación que se debe considerar en la expresión algebraica si el problema menciona algunas de las siguientes palabras: multiplicado por, producto, la palabra veces, por ejemplo, 2 veces, 3 veces, 4 veces, etc., el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, etc. Por otro lado, la división, la cual se identifica con los símbolos que se observan, es una operación que debería emplearse si las palabras contenidas en el problema son algunas de las siguientes: dividido por, cociente, razón, entre, repartir, mitad, tercio, cuarto, quinto, etc. Ahora bien, se debe considerar colocar un signo de igual en una expresión algebraica cuando en el problema se encuentran palabras como es igual, equivale o es, entre otras. Por ejemplo, para convertir del lenguaje común al lenguaje algebraico, es necesario analizar el problema e identificar las palabras clave. Así, en la expresión la tercera parte de un número, es posible identificar la parte variable, es decir, el valor que cambia y es desconocido. En este ejemplo es la palabra número y podemos asignarle una literal, por ejemplo, la letra X. Las palabras tercera parte indican que se debe dividir el número desconocido entre 3. Eso quiere decir que la
expresión algebraica final es x sobre 3. En este otro ejemplo, un número aumentado en 6 unidades, se identifica la parte desconocida como un número y le asignamos una literal. Después, la palabra clave que se puede encontrar es aumentado, que implica la consideración de una suma. Y finalmente, leemos que la parte conocida y constante es el número 6, así que la expresión algebraica que está representada es x más 6. En la expresión el doble de un número disminuido en 7 es 9, es posible identificar la parte variable como el número desconocido, por lo que se le asignará la literal x. Después se identifican las palabras clave contenidas en la expresión. En este caso, el doble, lo cual implica multiplicar el dato variable por 2. Después, la palabra disminuido, que identifica que hay que restar en este ejemplo el número 7, que es el valor conocido del problema. Y finalmente, también encontramos la palabra es, que implica que hay una igualdad, de tal forma que la expresión algebraica queda 2x menos 7 es igual a 9. Por otro lado, también es necesario el proceso inverso, la interpretación de expresiones matemáticas del lenguaje algebraico para comprender lo que representan en nuestro lenguaje cotidiano, es decir, el lenguaje común. Por esta razón, la flecha está dibujada en los dos sentidos. Por ejemplo, esta expresión podría enunciarse como la tercera parte de un número o un número dividido entre 3. O bien un número repartido entre 3, entre otras opciones posibles. Ten presente que el lenguaje algebraico es como aprender cualquier idioma. Si quieres dominarlo, es necesario practicar. Es entonces tu turno de hacerlo. Mucho éxito.